Último bloque ya de Encuentro Regional, el tema de esta noche, la discapacidad en Chile, y ahora estábamos conversando antes de la pausa comercial de cómo se logra finalmente la inserción al mundo laboral de quienes viven en situación de discapacidad en nuestro país y particularmente en la ciudad de Antofagasta. Nos comentaba aparte, ¿cierto?, de los programas que tiene el municipio y nos quedamos ahí para poder profundizar en realidad. ¿Cuáles son los mecanismos o las alternativas más creativas o programas pilotos que en el fondo puedan ir dando resultados? Hablábamos fuera de cámara de estos talleres protegidos, que es una iniciativa bien viable, pero son pocas en realidad. Correcto. Hoy día el municipio abre sus puertas para poder recibir a los alumnos que hacen la práctica laboral de Teletón y de la Escuela Especial 77, que si bien ellos funcionan con cada uno de los departamentos de la municipalidad, donde tratan de ojalá poder entregar la mayor cantidad de conocimiento a los alumnos en práctica que ingresan. Pero como taller protegido justamente se requiere mucho personal, se requiere harto trabajo, hay que buscar también según los gustos de las personas, entonces es algo bien complejo, pero acá se está realizando en Antofagasta, si bien no directamente con la Oficina de la Discapacidad, pero nosotros abrimos las puertas para poder recibir a los alumnos junto con sus tutores a hacer las prácticas laborales al municipio. Director, ¿cómo se van generando también esas redes de apoyo en definitiva para lograr un trabajo efectivo, un sueldo digno y todo lo que implica además para una persona, ¿cierto?, el tener una remuneración y no depender además de esta pensión o no perder a su vez esa pensión de invalidez por el hecho de tener que trabajar? Efectivamente, por un lado se puede seguir trabajando el tema de los hogares protegidos, pero también hay que considerar las capacitaciones. Creo que hay que entregarle también herramientas a las personas en situación de discapacidad. El grado de educación que logra una persona en situación de discapacidad es muy baja. Estamos hablando de enseñanza básica muchas veces. Obviamente por el acceso es mucho más complejo por todo lo que hemos hablado, desde el diseño universal hasta el tema de sensibilización de la sociedad en general. Por lo tanto, tenemos una muy baja acceso a la educación de las personas en situación de discapacidad. Por eso lo interesante es que nosotros estamos trabajando con CENSE en el programa Más Capaz, como comentábamos recientemente, y está incorporado Teletón, con ANIL, y también obviamente con otras miradas como Barrick Saldívar, que hemos generado unas alianzas para generar capacitaciones para las personas en situación de discapacidad, y uno con INACAP, donde también se van a hacer cursos de capacitación para las personas en situación de discapacidad. Creo que esa es una área también importante de seguir avanzando, porque las personas necesitan también tener herramientas. Y por otro lado, creo que también es importante, por un lado, unos parlamentarios de la zona planteaban el tener ciertas cuotas de empleados en empresas públicas y privadas. Creo que también es una buena iniciativa que hay que apoyar, en el fondo lograr que las empresas cumplan con ciertas cantidades, pero también para que tengan eso tienen que tener ciertas garantías también de que la persona que se va a incorporar al mundo laboral también tenga el acceso universal, no solamente el físico, estamos hablando también del acceso web, que es súper importante, de hecho lo estamos incentivando bastante. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de las empresas privadas? Hablamos, ¿cierto?, del rol que debe cumplir los organismos públicos, las distintas fundaciones o la propia sociedad de estar consciente, ¿verdad?, de quienes están en esta situación. Pero ¿qué pasa con las empresas, que siempre es el llamado que se hace, ¿cierto?, que en definitiva son ellos los que tienen los recursos? Hay una buena vinculación. Entendemos que en Antofagasta, por ejemplo, hay empresas en particular que se han hecho cargo de competencias deportivas muy importantes, quienes juegan, ¿cierto?, tenis, por ejemplo, en Antofagasta, una de las ligas más conocidas, pero son igual puntuales, no vemos a todas las compañías mineras tal vez, o otro tipo de industrias o rubros. ¿Cómo se da en ese sector la relación, director? En general, las empresas tienen un buen acercamiento y ellos tienen la intención, pero como te comentaba, muchas veces tienen que hacer todo un cambio de planificación. Y desde el punto de vista también, por ejemplo, de la selección de las personas cuando los van a contratar, también hay un tema que hay que trabajar, porque muchas veces en la selección, el proceso de selección, está diseñado por una persona que no tiene discapacidad. Y obviamente discrimina a la persona que está en situación de discapacidad. Desde ese punto de vista, hasta el mismo empleo, es el que tenemos que ir avanzando. Por eso muchas instituciones, especialmente algunas mineras, como Fundación Minera Escondida, han avanzado en esa línea, han avanzado en cambiar su diseño de recursos humanos para poder incluir a las personas en situación de discapacidad, pero también han entendido que tiene que hacer también un cambio de diseño universal. Pero en las empresas de nuestra zona, ¿hay uno, hay dos trabajando? ¿Cuál es el número, por ejemplo? Fíjate que si bien son pocas, pero el aporte es realmente importante. Nosotros hemos tenido varias empresas que se nos han acercado y también nosotros lo hemos solicitado. Nosotros el día miércoles firmamos un convenio de trabajo con Minera Escondida,
que lo lanzamos junto con otras agrupaciones más que van a recibir un beneficio importante económico. Pero también hemos tenido, por ejemplo, lo que es la playa inclusiva, que está ubicada en el balneario municipal. Lo donó también una empresa minera, Alto Norte, también es importante decirlo, que también, o sea, sin importar, están muy involucrados con esta temática. Y están involucrados de manera tal que ellos están súper abiertos a poder recibir cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de proyecto. ¿Falta capacidad de gestión también o de yo creo liderazgo de proyectos? Fíjate que yo creo que es gestión. Yo creo que es gestión. Nosotros al comienzo no nos llegaban las empresas, nosotros empezamos a tocar puertas y justamente nos demostraron que muchas empresas que ahora están como Minera Escondida, que hoy están viendo dentro de su lineamiento de asuntos externos, están abriendo lo que es discapacidad en sí. O sea, les preocupa la temática, ellos quieren mejorar aún más esta temática y hoy día van a ser un aporte importante para las personas con discapacidad en nuestra comuna. O sea, a mí me llena de orgullo que empresas, si bien son mineras grandes, que pueden tener asuntos mucho más importantes que resolver, hoy día se ponen la camiseta por la inclusión. ¿Qué pasa en Calama? ¿Es así? Vemos a Codelco, empresa además estatal, y otras, Ferrocarril, o otras empresas grandes también. ¿Qué pasa con la inclusión justamente ahí laboral? Sí, yo creo que el problema de la inclusión en el tema laboral es bastante delicado. Yo, si bien es cierto, me parece y escucho con mucho agrado lo que está pasando con algunas empresas, pero insisto, la discapacidad es un tema tan integral que las personas con discapacidad cognitiva, las personas que tienen DI, cierto, que son discapacidad intelectual, la colocación de estas personas, el índice es muy bajo, es bajísimo, porque son personas que necesitan mucha supervisión, mucho apoyo inmediato al lado de ellos, qué sé yo. Entonces, yo no puedo dejar de mencionar que existe un segmento de la discapacidad en que la colocación laboral es más complicada. Entonces, como esto es, como lo mencionaba la dama, esto es un asunto de redes. Ahí la municipalidad está haciendo su parte, ahí Senadi está haciendo su parte, las empresas están haciendo su parte, pero también, insisto, hay que mirar un poquitito más abajo, y en esa mirada siempre nos vamos a encontrar con un elemento importante, las organizaciones que trabajan en el tema de discapacidad. ¿Se presenta suficiente proyecto de parte de las organizaciones? Yo creo que se presentan suficientes proyectos. Yo soy un convencido, pero yo digo que tampoco no es solamente esperar que se presenten los proyectos, sino que es estudiar un poco las organizaciones. Por ir más cercano, en Calama hay una organización Fundapro que está construyendo y está fabricando una amasandería. Ahí hay que llegar y hay que apoyarlos y ahí hay que meter la mano y meter plata también, porque aquí el tema es plata también, si seamos realistas, se necesitan los recursos y meter plata para que esa organización logre cimentar su taller, logre funcionar su taller. Por ahí tenemos una Azoloa que es de las personas con discapacidad auditiva, crearon un taller de soldadura. Ahí hay que trabajar ahí. ¿Por qué? Porque son microempresas que pueden aportar en el número, pueden aportar un macro de personas. Mencionaba recién a Corcaldén con su imprenta, que también hay que solidificarla para que lleguen un día a ser el sueldo de esas personas. ¿Saben? Cuando yo mencionaba el tema de la pensión, es porque en lo integral de la inclusión está también la valorización de la persona. Y la persona se va a valorizar cuando tenga pega, cuando tenga un recurso, cuando tenga un ingreso. Si eso no existe, esa persona jamás se va a autovalorizar, porque siempre se va a sentir despreciada por el resto de la sociedad. Entonces, esa área también hay que trabajarla. Pamela, ¿y es así tanto más caro para una empresa, en la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, adecuarse y el dar condiciones de acceso u otras facilidades a quien quiera insertarse y que tenga alguna situación de discapacidad? ¿Qué tanto más caro es resolverlo? Mira, claramente cuando tú insertas esto en el origen del proyecto no es un costo despreciable, no hablamos de nada. Cuando reparar sí puede ser caro. Puede ser, es muy variable, puede ser como lo veíamos hoy día, desde una señalización o solamente un baño o una cosa así. Lo personal, yo me gustaría que nunca pudiera existir una ley de cuotas y que nos adelantáramos a eso porque me pasa que siento que ahí entra en juego como la dignidad de la persona que va a entrar a postular y va a entrar a jugar por sus capacidades.
esto, también como lo decía usted, hay una diferencia entre qué tipo de discapacidad. De hecho, la discapacidad física, hablando en silla de ruedas, es temida un poco por la empresa dice, No uy, estamos. acá tengo que arreglar mucho para tomar una persona. Entonces, hay y conocemos muchos proyectos de inserción laboral de distintos tipos de discapacidad y hay algunas que van quedando un poco atrasadas por este miedo. Pero asimismo, te podría decir de que en los últimos años, y una forma de poder mantener todo esto, estamos realizando, y hay empresas que se han ido acercando para hacer diagnósticos de accesibilidad para un proceso. Cuando tú haces un diagnóstico, de ahí se genera recién un plan. Entendemos también que tú no le puedes pedir a una empresa que gaste en 6 meses no sé cuántos millones para arreglar. Entendemos que esto es un proceso en que se van haciendo prioridades y se van en meses y en años arreglando. Y esa voluntad estamos viendo que está comenzando. Es una muy buena señal. Empresas que están contratando quizás discapacidades con menos grados de discapacidad, pero que finalmente están apuntando a ir haciendo las mejoras en el tiempo. Eso está ocurriendo y yo creo que eso, tengo mucha esperanza en que eso se va a replicar e imitar, porque finalmente sabemos que es una gran ventaja la contratación de personas con discapacidad, que hay un compromiso, que son personas resilientes, hay un esfuerzo detrás, que es una gran recomendación. Pero es a donde vamos, a esa ley de cuotas finalmente, casi pasar, claro, por un número, un porcentaje específico de contratación, director. Yo creo que en cierta medida puede ser una oportunidad. Yo creo que lo que necesitamos en este momento es abrir puertas, generar oportunidades. Necesitamos en el fondo también que las personas tengan las posibilidades igualitarias. Reconocer también que una persona que no tiene situación de discapacidad siempre va a tener una ventaja sobre una persona en situación de discapacidad, por lo que comentaba, por el tema cultural incluso, hay una deprivación. Y también hay una variable que no quisiera no tocar, que es el tema de género. Es importante la cantidad de mujeres en situación de discapacidad y por lo tanto, y quienes cuidan a las personas en situación de discapacidad, y también adultos mayores, son mujeres. Por lo tanto, también este tema abarca no solamente a la persona en situación de discapacidad como en el ámbito laboral, sino que también a su familia. Y muchas de las personas que cuidan a las personas en situación de discapacidad son mujeres, la mayoría. Por lo tanto, este tema de inclusión laboral va también enfocado al tema familiar. Y obviamente nosotros también le queremos dar énfasis a la inclusión laboral femenina de este tema. Imagínate una persona que es mujer y a la vez es discapacidad, sufre generalmente una doble discriminación, porque tiene que cubrir ciertas necesidades, incluso se posterga más. Entonces, ese es un punto también que queremos relevar a nivel regional y a nivel nacional, es lograr que las personas en situación de discapacidad y mujeres y personas que cuidan o tienen a cargo personas en situación de discapacidad también tengan acceso a este mundo laboral. También lo estamos relevando como un objetivo 2015 importante, para que nosotros no consideremos solamente el tema de la discapacidad, sino que otras variables que también están asociadas muchas veces y que discriminan en mayor medida. Constanza, ¿ves así el tema de la ley a lo mejor de cuotas finalmente? Bueno, yo considero que si bien el cargo que se ofrezca en una empresa, como por ejemplo puede ser en el municipio, que finalmente son cargos que son concursables, pueda participar cualquier persona, no por el hecho de tener discapacidad pueda tener un punto a favor para poder hacerlo, porque finalmente no estamos hablando de igualdad. Y eso es lo que nosotros queremos finalmente, es que brindarle la posibilidad de poder insertarse a nivel laboral, pero no por tener la condición de tener una discapacidad, sino que por tener una condición en particular, sino que por tener las capacidades para el cargo. Yo creo que eso es lo más relevante. ¿Podemos pasar finalmente a una discriminación positiva? la- de la que también Justamente, se habla? justamente. Bueno, Que la cuota también se podría entender como una forma de asistencialismo, De todas maneras. porque creamos una cuota, ¿cierto? Y estamos siendo asistencialistas, o sea, retrocedemos, porque el discurso hoy día es no ser asistencialista. Pero si damos cuota, yo creo que se acerca bastante al asistencialismo y es un retroceso. Yo creo que aquí tiene que cambiar, o sea, insisto, tiene que generarse recursos para poder, por último, ayudar a las empresas. El mismo IVA, ¿cuántos recursos se dan en el impuesto IVA? En muchos países, ¿qué sucede con todas las compras que benefician proyectos de discapacidad? En general, laborales, qué sé yo.
no pagan impuestos, no pagan impuestos específicos. Pues el 2% también cultura, deporte, podría existir incluso uno que fuera o incentivos como incentivo incentivo. a la como forma de barrera, incentivar, a derribar como forma barreras que nazcan arquitectónicas también. Porque insisto, o sea, estos microemprendimientos en la base de las organizaciones pueden resultar, como decía Néstor, una posibilidad más. Pero pero las organizaciones necesitan sustentar un recurso para crecer, o sea, para fabricarse. Y eso puede estar bajo ese alero, o sea, ese 19% de economía les puede ayudar un montón. Esto se lo planteamos hace varios años a algunos senadores y diputados de la región, algunos parlamentarios, y realmente quedaron en promesa. Quedaron en promesa. O sea, muchas cosas en Chile en discapacidad han nacido con un buen propósito. Como transformar un mero fondo de proyectos que era Fonadi en aquel tiempo en un servicio de mayor congruencia para la sociedad discapacitada, pero con los mismos recursos, con el mismo personal. Senadi trabaja con cuántas personas acá, ¿me entiendes? Entonces, es difícil, ¿cuánto se llama?, que se multiplique más el trabajo de Senadi en la región si no tiene las condiciones dadas desde el Estado. Se necesitan mejores liderazgos tal vez para pelear más recursos, para fortalecer justamente lo que es hoy día este organismo, la vinculación también con los parlamentarios a través de quizá el municipio, las solicitudes que puedan hacer distintas fundaciones u organizaciones. En general yo creo que, tiene un gran liderazgo que es una presidenta, en general que nos ha tratado de, viene con el sello de inclusión, nos ha planteado que quiere inclusión en todo ámbito. Nosotros pertenecemos a la Seremía de Desarrollo Social y estamos involucrados también con otros servicios que están asociados a nosotros, como el INJU, el SENAMA, que es súper importante lo que hablaba sobre los adultos mayores, que ahora estamos envejeciendo la población, por lo tanto es una población importantísima que nosotros vamos a trabajar. Por lo tanto, el tema del liderazgo es relevante, efectivamente, pero creo que este liderazgo tiene que ser también, como dice Carlos, desde la participación de las organizaciones. Acá tenemos la voz de las organizaciones, una de las importancias nuestras, uno de los objetivos clave es hacer partícipe a las organizaciones. Que ellos, por eso le comentaba al principio, hemos hecho 2 iniciativas a nivel gobierno y las 2 han sido consultadas las bases, en este caso, a las organizaciones. Saber cuáles son la opinión que tienen, cómo construimos una encuesta nacional de la discapacidad, cómo hacemos una subsecretaría, cuáles creen ustedes que serían sus funciones. En realidad, si nosotros pensamos a puerta cerrada entre cuatro paredes, en realidad no avanzamos mucho. En realidad el tema es que hay que consultar a las personas, la sociedad civil es la encargada de decirnos a nosotros, esto es lo que nosotros queremos. Director, ha mencionado varias veces la encuesta de la discapacidad, sí, y en definitiva es este periodo en el que debiese hacerse y en definitiva transparentarse parte de esta realidad que tenemos, que va a permitir tomar mejores políticas públicas, en definitiva, ¿no? Exacto, y ahí parto de la base, como comentaba, para hacer un buen proyecto obviamente también hay que tener un buen diagnóstico. Y para tener un buen diagnóstico, obviamente, en este momento estamos al debe. No tenemos los datos. Entonces, pero pues el compromiso es que salga dentro de este periodo. 2015 se aplicaría la encuesta en DIC 2002. La encuesta 2 de la DIC, que es la 2015, que sería este año, el próximo, y que nos permitiría en el fondo tener estos antecedentes y que nos ayudaría también a todos los que estamos acá sentados a decir, este es el tipo de discapacidad que tiene mayor frecuencia, esta es la que tiene menor frecuencia. O sea, es la realidad. Porque esto no solamente indica los números, sino también podemos hacer un análisis de estos números por regiones, obviamente, que es lo que más necesitamos, porque la realidad, como decía, es muy diferente a la de Chiloé con la de Antofagasta, y algo puede pasar ahí que nosotros estamos visualizando, porque hay más de este tipo de discapacidad que en otros lados. Bueno, estamos llegando al final del programa y me gustaría ya ir un poco redondeando. Sin duda los desafíos parecen bastante. El trabajo por delante, hemos conversado de muchas materias y Chile de verdad que tiene varias reformas por delante, pero tal vez el tema de la discapacidad es uno de los que está más ocultos y que muchas familias, cierto, viven diariamente. Quisiera dejar minutos finales a lo mejor para tener ya esta reflexión y ir cerrando parte de los compromisos a lo mejor de gobierno del municipio y también de las tareas que un poco quedan pendientes, director. Bueno, primero llamar a la comunidad, tanto Antofagasta y la región, a apoyar a la iniciativa que tengamos como gobierno, como municipio, como organizaciones. Obviamente necesitamos el apoyo de la sociedad civil. Insisto que esto es un tema de sociedad. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de las problemáticas y esta deuda histórica nosotros la tenemos que avanzar en conjunto. No podemos solos, necesitamos la ayuda de todos los que están sentados en esta mesa y otros más que a lo mejor deberían estar, y ese es nuestro objetivo, trabajar en base a eso
y crear obviamente una institucionalidad que nos permita avanzar también con los otros organismos que nos pueden en el fondo apoyar. Reconocer también que el Servio en este momento está haciendo un apoyo y un anuncio importante que va a ser, todas sus construcciones van a ser inclusivas, lo anunciaron la semana pasada a nivel nacional. Por lo tanto, es un avance a nivel de acceso universal y que es lo que nos falta. Tenemos que avanzar también en educación, que es una deuda. Pamela. Desear ciudades más accesibles. Yo creo que eso nos hace falta y nos hace falta para aterrizar finalmente cualquier proceso de inclusión. Y aquí entran profesionales, entra el tema de arquitectura, entra capacitarse en esto, que las universidades asumen su rol en esto, entran los servicios públicos que incumben, el MIMBU, el Serviu, entra el trabajo que se va a hacer finalmente con el diseño de nuestras veredas, de nuestros rebajes, de cada cosa puntual. Todo lo que pueda generar la accesibilidad es enorme para el mundo de la discapacidad y para todos nosotros, finalmente, como dijimos, para todas estas personas que vamos envejeciendo todos. Ese es nuestro deseo y es lo que vamos a seguir trabajando intensamente. Constanza, ¿cuáles serían esos desafíos también o el trabajo que se pueda transmitir? Quiero entregar 2 mensajes. Primero, a las personas que hoy día nos estén escuchando, es hacer un llamado de atención para que se unan a generar una Antofagasta inclusiva. Esto, si bien podemos estar todos trabajando, pero necesitamos también un compromiso de la comunidad para que se unan y que puedan trabajar también ellos a empatizar con las personas con discapacidad. Hoy día tenemos diversos tipos de transporte, de problemas como es el transporte, quiero decir. Tenemos problemas tanto en la salud, tenemos problemas mismo en el municipio. Entonces, hoy día necesitamos que la gente empatice, que la gente no use los estacionamientos de personas con discapacidad, que las personas abran también las puertas a poder también apoyar, generar nuevos espacios de trabajo, nuevos espacios de inserción laboral. Y también hacer un llamado para que la gente se acerque a nuestra oficina de la discapacidad. Tenemos un sinfín de ayudas para tanto los usuarios nuestros como para los familiares, agrupaciones, cuidadores, etcétera, donde se hace atención gratuita de tanto fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, etcétera. Tenemos nuestra bolsa de trabajo, como les contaba, nuestras actividades deportivas y recreativas, y sabemos que hay un montón de personas que están en su casa, que no tienen espacio de ocio, que se acercan a nuestra oficina porque le vamos a brindar, vamos a estar esperando con los brazos abiertos para que asistan. Existe una oficina de la discapacidad que trabaja día a día para generar un bienestar diario, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y que se acerquen. Nuestra alcaldesa está sumamente comprometida por esta causa y vamos a seguir trabajando mañana, tarde y noche para poder lograr una Antofagasta más inclusiva de aquí, ojalá que no tanto tiempo más, pero ojalá de aquí a 20 años más podamos ser, ojalá, una pionera en Chile de lo que es inclusión. Carlos, ¿cuál sería tu visión o un poco el mensaje que tú quisieras dejar respecto al tema que nos ha convocado esta noche? Sí, primero yo quisiera agradecer por lo transversal de lo que ha sido esta mesa de conversación. Creo que están todos los segmentos representados, desde la sociedad civil, de lo diminuto de la sociedad civil, ¿cierto?, hasta lo macro que son los estamentos estatales. Pedir que la inclusión sea un tema recurrente en la escolaridad, en todas partes, y agradecer el espacio que ustedes como medio de comunicación han creado. Yo creo que esta es una labor que ustedes cumplen un rol muy importante y estas instancias son necesarias para que la comunidad sepa lo que se está haciendo y lo que se está generando, y también puedan generar vía los actores de la sociedad civil, puedan generar digamos, los mensajes para que la autoridad pueda tener un buen cometido en este tema. Director, sabes que la Teletón ha sido quien puso el tema en la mesa, sin ir más lejos del fin de semana. Estuvimos y hoy estamos conversando de discapacidad. El mensaje tal vez, ¿cuál sería ahí? Bueno, primero el mensaje de agradecimiento. Lógicamente estamos terminando una campaña que fue exitosa, que no estuvo exenta de dificultades. Transmitirle que para nosotros es muy importante estos recursos. Solo en Antofagasta nosotros entregamos en un año más de 4.000 atenciones de médicos especialistas, 30.000 atenciones terapéuticas, 120 sillas de rueda, otros cientos de cirugías. La verdad que los costos son súper importantes.
Agradecer, por supuesto, el anuncio de un centro nuevo de Teletón, de última tecnología, que nos va a permitir dar un paso al futuro y constituirnos en el anhelado centro de referencia del norte para poder solucionar problemáticas en discapacidad motora infantil más complejas y que estas familias no tengan que viajar a Santiago. Pero a su vez me sumo a los llamados del resto de los panelistas. Ojalá este mismo espíritu demostrado durante la campaña de la Teletón se mantenga durante el año. Ojalá la gente sea consecuente y no tenga un doble discurso. Consecuente con su donación a la Teletón, pero también consecuente con respetar los espacios de estacionamientos para discapacitados, con ofrecer posibilidades de inclusión escolar, con ofrecer posibilidades de inclusión laboral y también visualizar a las otras organizaciones, a las otras cientos de organizaciones que trabajan por discapacidad y que son un poquito menos visibles que nosotros, que también tenemos que trabajar en red y también apoyarlo. Y los que requieran de Teletón, lógicamente, bueno, ahí estamos, hemos estado siempre y seguiremos estando para los que nos necesiten. Gracias, director. También a Senadis, a la Oficina de las Municipalidades, ¿cierto?, para la Integración, la Comisión de Apoyo a Discapacidad y también la Fundación Ciudad Accesible, quienes han estado conversando esta noche con nosotros, pero sin duda el mensaje es bien claro, entre todos, ¿cierto? Hacemos la sociedad que tenemos día a día, así es que es la responsabilidad de cada uno en su rol. Fue el tema de esta noche, el encuentro regional. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga una buena noche. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Somos Barrick y hacemos minería responsable. Presentó